¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noches sin Tregua, el programa de la política con P mayúscula. Como es de costumbre, desde este bello lugar, Pino Mundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. Con frecuencia usted oye decir que Costa Rica es uno de los países más diagnosticados, más evaluados, más estudiados. Y que lo que necesitamos es acción, lo cual es correcto. Pero también es correcto que muchas de las evaluaciones que se hacen tienen grandes tintes ideológicos y eso hace que no se vean neutrales, que no sean apreciados en forma general por la población. Pero hay uno en especial que se viene haciendo hace 21 años, ya tiene mayoría de edad a nivel internacional, 21 años. Es el Estado de la Nación el que hace estudios anualmente sobre los diagnósticos sobre el estado de nuestro país. Ese sí es un estudio que goza del aprecio, que goza del respeto, no solo de los ciudadanos, sino también de la clase política. Un estudio que es determinante y que debe ser conocido por todos los gobernados, como usted, pero también por los gobernantes. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Ya regresamos. Para el tema que les propuse, pensando en voz alta, he invitado a dos profesionales distinguidos, ambos investigadores del Estado de la Nación, politólogos y reconocidos por el esfuerzo que han venido haciendo por muchos años en esta institución que tanto nos nutre de información en el país. Primero, don Leonardo Merino, que fue el coordinador general del último estado, el estado número 21 que nos dan en el Estado de la Nación, y don Estefan Gómez, que es uno de los investigadores principales. A ambos, bienvenidos a Noches sin Tregua, un placer tenerlos por acá. Buenas noches. Les invito a brindar por el televidente, por nosotros y sobre todo por Costa Rica. Ya regresamos. Mucho esfuerzo como para desperdiciarlo en cosas tontas o hacer alguna mala inversión. Entonces sí, me di cuenta de lo importante que era el hecho de ahorrar, de esa misma planeación económica. Entonces no solo la parte deportiva, sino también es un estilo de vida, ¿verdad? Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En el Instituto de Desarrollo Rural, cambiamos para mejorar. Ofrecemos crédito rural en condiciones favorables con una tasa fija del 8% y apoyamos proyectos productivos con valor agregado para generar oportunidades en los territorios rurales. Solicite ya su crédito rural en la oficina del INDER más cercana. Así trabaja hoy el INDER, construyendo un desarrollo rural equitativo y sostenible. Un mensaje del INDER, el programa Tejiendo Desarrollo y el Gobierno de la República. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar
y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Yo empezaría con nuestros invitados, a partir de la sinopsis que viene en el resumen, que hay un tema que a mí me llamó poderosamente la atención, o una frase que me llamó poderosamente la atención, que dice que en varios estudios de los últimos 5 años se aprecia un desgaste de los progresos históricos de Costa Rica. Entonces me gustaría que lográramos enlazar ese trabajo de 21 años que debe ir mostrando cambios año a año, me imagino que en algunos casos positivos, pero en este caso específico es porque ustedes encuentran situaciones negativas. Leonardo. Sí, bueno, el informe, parto del año pasado para no repasar muchos, pero el año pasado se recogió un poco esa idea de que este país, que es un país que en términos de desarrollo humano conoce lo que es pegar grandes saltos de desarrollo, sobre todo entre los años 50 y 80, este país tiene transformaciones de fondo en su estructura productiva, el nivel de vida de la población, la creación de instituciones democráticas, entre otras cosas. Ha venido presentando un desgaste de esos logros importante en las últimas poco más de 2 décadas, y que el mismo ritmo de desarrollo humano que hemos logrado tener, y es importante decirlo para saber que cuando uno habla de que uno está más lento es en comparación a algo, no lo hemos logrado mantener. Entonces, lo que el informe anterior, que hacía un análisis de 20 años, planteaba, es que el país, digamos, se había encontrado con el desgaste del estilo de desarrollo que desde los años 90 había transformado el país. El país había sido un país que con banano, café, agroexportaciones, había pegado un salto muy importante en desarrollo humano, pero que había encontrado ahora una limitación muy importante para crecer al mismo ritmo. Había mantenido logros que nosotros llamamos inerciales, digamos, las instituciones de salud que habíamos creado y de educación, pues siguieron generando réditos al país en términos de la posibilidad de que la gente tenga acceso de pronto a servicios de salud, una menor mortalidad infantil, niveles de vida, de esperanza de vida de países del primer mundo, pero esos ritmos no se comparan con antes. Y eso no era porque el país, digamos, había cometido 1 o 2 errores o habían pasado 1 o 2 acontecimientos, sino porque el estilo de desarrollo al que cambiamos, que era una economía más abierta al mundo, una transformación de la estructura productiva, no había permitido pegar los mismos saltos, es decir, había generado crecimiento económico y alguna mejora en los niveles de vida, pero no había logrado cosas importantes en términos de equidad social sobre todo. Y eso lo notamos. Somos más ricos en términos macro, pero en lo micro fallamos. Producimos, pero la relación que tuvo el crecimiento de la economía costarricense de otras décadas con el bienestar de su población ya no parece tan ligado. Ahora tenemos, por ejemplo, en los últimos años, épocas de crecimiento económico que quizás son moderados, ¿verdad? 3.5%, pero con alto desempleo, con una pobreza que tiene 20 años estancada en un 20% de los hogares de este país, con una mayor desigualdad que nunca, o sea, más distancia entre lo que ganan los más ricos y los más pobres, y por tanto con rezagos en términos de desarrollo humano que nos pueden ir costando además cada vez más caro. Ahora, aquí mismo ustedes hablan, Estefan, de fuertes tensiones futuras que hacen más delicado ese escenario que nos comenta Leonardo. ¿Cuáles son esas tensiones que se avecinan? Claro, y es que hay que tomar en cuenta que la población sigue aumentando, cada vez es más diversa y además hoy la población está mucho más interconectada con el mundo y eso significa nuevas necesidades y demandas. Además, está ocurriendo un fenómeno bien interesante y es que la población cada vez se está urbanizando más. Conforme se urbaniza más, la gente tiene más demandas también. Pero en el fondo tiene que ver básicamente con el cumplimiento de las expectativas de vida y de resolución de las necesidades básicas de la gente. Vea que lo que dice Leonardo tiene que ver básicamente con que entre 1950 y 1980 más o menos, esas 3 décadas, los motores del desarrollo de este país iban muy bien, iban a full, iban a 100 kilómetros por hora, si uno lo quisiera decir. Vea que la pobreza en 1950 era más de un 50% de la gente que vivía en pobreza en este país. Para 1980 era un poquito más del 20%. En esas 3 décadas la pobreza se vino a la mitad, más de la mitad.
Después de 1980, hoy, la pobreza ha estado estancada alrededor del 20%, a pesar de que tenemos una economía totalmente distinta, incluso más interconectada con el mundo. Eso lo que significa es que a pesar de que hoy crecemos más, tenemos una economía más diversa y más amplia, los ganadores son grupos muy pequeños y no hemos logrado que los motores del desarrollo le lleguen a todas las diferentes poblaciones. Cuando uno analiza el crecimiento de los ingresos, es decir, lo que gana la gente en términos reales en los últimos 30 años, uno se da cuenta que los estratos más bajos, los obreros agrícolas, los no calificados, los que están en el sector informal, en los últimos 25 o 30 años básicamente no han ganado nada más, siguen ganando exactamente lo mismo que hace 30 años. Es decir, en términos reales no aumentan su poder adquisitivo o el tamaño de su bolsillo. En cambio, los sectores profesionales, los microempresarios, o sea, los pequeños propietarios y por supuesto la clase alta, cuando uno ve las curvas, en los últimos 30 años han sido los grandes ganadores. Entonces la pregunta es, ¿cómo formar un país que dentro de esta dinámica económica logre distribuir mejor las ganancias, sobre todo en estos sectores que llevan 30 años estancados? Y esa es la razón por la cual cada vez nos hacemos más desiguales. Entiéndase, los más pobres cada vez se hacen más pobres, los más ricos cada vez menos y concentrando muchísimo riqueza del país. Eso que ustedes comentan me hace a mí recordar algo que yo con frecuencia le pregunto a economistas amigos cuando vienen aquí al programa. Resulta que éramos un país más igual cuando el ingreso per cápita, o sea, por persona, decía que teníamos $1.500. Y hoy nos dicen que andamos en alrededor de $12.000 de ingreso per cápita. O sea, entra mucho más dólar, entra mucho más dinero en nuestra economía y los índices sociales y los índices de desarrollo que se sostienen son los del pasado con grandes dificultades. Pero pareciera que hemos demostrado antes del 80 ser muy eficientes en lo social y después del 80 ser muy eficientes en lo económico, Leo, pero como que no logramos hacer la intersección, como que no logramos sumar esos dos éxitos en uno solo. Sí, y ahí está uno de los problemas clave que yo creo que en este informe hay mucha información nueva para descubrir, y es que detrás de que ese crecimiento, esa dinámica, esa generación, ahora, cierto, son 4 veces y media más la producción por persona en este país, cada uno con relación a 20 años atrás. El hecho de que eso no genere logros en equidad significa que hay un problema estructural, es decir, que no se trata, como decía al principio, de un pequeño acontecimiento, de la falta de un par de cosas. Y uno de ellos es algo que analizamos muy a fondo, es que la generación de riqueza concentrada en algunos sectores que han sido muy dinámicos y han generado mejores ingresos en algunas partes de la población, chocó con un mercado de trabajo que no se relaciona con esa dinámica económica. Es decir, que hay sectores grandes de población en una época de crecimiento que están teniendo desempleo o que no están ubicándose en estos pequeños sectores, por muchas razones que tienen que ver con estos 20 años. Por ejemplo, si este sector quiere empujar sectores que necesitan en la economía capacitación y calificación en la población, ya nos quedamos atrás, nos quedamos pegados. Más de la mitad de la población, digamos 7 de cada 10 desempleados no tienen secundaria completa. Es decir, estamos en un escenario en el que aquel mito que dijimos hace 2 años, algunos mitos, ¿no? Aquel mito de que éramos un país de gente muy capacitada ya no es cierto. Pero entonces este sector puede seguir generándole riqueza, exportaciones y crecimiento al Producto Interno Bruto, digamos, en su conjunto, pero no está generando trabajo. Y cuando no hay trabajo, como el trabajo es el 80% de lo que ganan los hogares en este país, hay un problema de pobreza, de desigualdad y de inequidad que se mantiene aún con esta dinámica. Y resolver ese problema es un problema muy estructural, es decir, tiene que ver con cuáles sectores apostamos, tiene que ver con que empecemos a capacitar hoy gente que apenas dentro de algunos años podrán ser una población trabajadora educada, pero ya no lo son. Ya la gente que en este momento conforma el grueso de gente trabajadora más grande que hemos tenido en toda la historia, lo que se llama nuestro bono demográfico, es la gente que en los 80 dejó el colegio y que tiene ahora 40, 50 años y no tiene secundaria completa. Entonces, ¿dónde está ubicada? Está ubicada en sectores de baja calificación, que tiene la mayoría de la gente que trabaja, pero que no crecen y que no generan buenos ingresos. Por ejemplo, la agricultura, la industria tradicional, que juntos son la 1/4 parte de la gente que trabaja. El primer estudio del Estado de la Nación tuvo que haber sido a mediados de los años 80, estamos hablando 94. Ok, no hay ningún estudio de ustedes sobre esa década de los 80 llamada la década perdida.
Pero en esa década que vos estás haciendo referencia, hay un elemento que es sustancial, que es que primó la economía, los números, ante una crisis muy fuerte en el cierre de los 70s y en el inicio de los 80s, y sacrificamos mucho de eso que vos estabas planteando. ¿Es irreversible ese proceso o es muy lento ese proceso? ¿O se podría hacer ese cambio nuevamente retomando el éxito de lo económico? Porque eso es importante, demostramos ser exitosos sin tener petróleo, sin tener oro, sin tener recursos naturales de exportación masivos. Tenemos mucha exportación, nuestra gente tiene mucha capacidad inventiva, si mal no recuerdo casi 5.000 productos de exportación, que demuestra que nuestros empresarios pequeños, grandes y medianos se aventuran y logran el éxito. Entonces, en esas perspectivas hemos sido exitosos. Pero ¿cómo podríamos hacer, Estefan, para lograr nuevamente involucrarnos en ese éxito de lo social? Bueno, hay que reactivar varias áreas a la vez. Ve, Claudio, que has planteado un tema central. En los 80, nosotros vivimos esa década llamada década perdida. Fue llamada década perdida porque entramos en crisis y la decisión política en los 80 fue cortar en educación, en salud y en infraestructura. En esos 10 años... Había que curar los números. Claro, porque el tema es que el país no tenía mucho dinero. Entonces, en aquel entonces la decisión era, bueno, no tenemos mucho dinero, no nos alcanza la plata, ¿dónde recortamos? Y recortamos en esos 3 que son rubros centrales para el desarrollo humano de cualquier país. Y duramos casi 3 décadas hasta ahora, en el 2014-2015, estamos recuperando los niveles de inversión social que teníamos justo antes de los 80. Duramos 25 años. Imagínate lo costoso que nos tomó. Pero además, la gente que se educaba en los 80s, hoy tiene un perfil de baja educación. Y eso significa que esa gente hoy está recibiendo salarios muy bajos comparativamente. Y entonces el tema es cómo hacemos para que la generación de este grupo, o sea, los hijos de este grupo que está poco educada, se puedan educar mejor. Y te interrumpo ahí para que sigas. Sufrieron eso y tienen la obligación de invertir más en lo social, porque el Estado también no les está dando a sus hijos lo que nos daba a nosotros en aquella época. Así es. Entonces ve que el panorama es muy complicado. Entonces, ¿cómo resolver y retomar la política social? Eso no es una pregunta fácil, pero bueno, el informe a lo largo de más de 20 años y con datos de muy larga, de mucha historia hacia atrás, lo que indica es que el país tiene que retomar la política social bien armada, por ponerlo de alguna forma. Y eso significa, por ejemplo, una política de empleo, lo planteaba Leonardo, es decir, hay que empezar a generar empleo a la gente menos calificada, que es el grupo más importante. Leo lo acaba de decir, de cada 10 personas que hoy están pidiendo empleo, solo 4 terminaron el colegio. Los otros 6 no han terminado el colegio. La pregunta es, ¿qué tipo de empleos pueden ir a pedir estas 6